Después de grandísimas caídas por parte de las principales acciones chinas e incluso de la misma economía, la verdad es que están cotizando a unos múltiplos ridículos. Tenemos acciones tecnológicas como Alibaba, que está cotizando quizás a un múltiplo de, como estáis viendo, un forward de 7 en 7 años. Con los beneficios que Alibaba acabase recogiendo, recuperaríamos nuestra inversión y a partir de ahí estaríamos generando beneficios. Y la verdad es que suena muy barato, pero ¿es esto una oportunidad o es esto una value trap? ¿Está China a punto de japonificarse o está China simplemente pasando por un bache y nosotros deberíamos aprovechar esta oportunidad? Pues bien, en este vídeo vamos a hablar de todo esto y cómo podemos acabar invirtiendo o exponiéndonos a China sin correr un riesgo extraordinario, además con estadísticamente una probabilidad bastante alta de mucho beneficio. Así que espero que estéis listos porque vamos allá, y ese botonazo de me gusta azul. Y la verdad es que no hace falta repetirlo. Para muchos, un probable periodo prolongado de menor crecimiento por parte de China tras más de 4 décadas de rápida expansión es una cuestión fundamental a tener en cuenta, bueno, a la hora de tomar determinaciones de si queremos invertir o no en China. Como estamos viendo, desde 1995 China crecía a un 15% y esto ha ido desacelerándose más allá de, como estamos viendo, este subidón bajón o bajón subidón, mejor dicho, que estamos viendo. La tendencia es, bueno, bastante clara, ¿no? Si trazamos una línea de un punto a otro, vemos que no hay... ¿Por qué no se me ha puesto una línea recta? Ahora sí que vamos a tener una línea recta. Ahí lo tenemos. La verdad es que es una línea bajista, ¿no? Entonces, claro, cuando la economía china crecía a un 15, a un 10, a un 7, a un 8, a un 9% todos los años, había algo en ella, obviamente, para todos. Y sí, pues vamos a invertir y probablemente hagamos dinero. Pero si la economía está creciendo al 3 o el 5%, sobre todo después de este crecimiento de antaño, entonces significa que necesariamente no hay grandes oportunidades, quizás. En lugar de un repunte explosivo, ampliamente anticipado a principios de la reapertura post-situación, la economía china ha soportado un viaje lleno de baches, arrastrada en gran medida por una demanda insuficiente y un mercado inmobiliario en crisis que todavía no ha reventado y que muchos analistas están esperando que acabe reventando. La economía crecía un 4,9%, casi un 5% en el 2023, en una tasa interanual, mientras que Beijing persigue un modesto objetivo del crecimiento, como sabemos, en torno al entre 5,5 y 5%, aunque está ahora mismo en este 5% para todo el año. China ha promediado una tasa de crecimiento en torno al 9% desde su reforma de apertura en el 1978, pero esta expansión económica ya no parece ser la única prioridad, pues Beijing sigue centrándose en la seguridad y la calidad de este crecimiento. En la Conferencia Central Anual del Trabajo Económico, celebrada el mes pasado, el presidente Xi Jinping pedía un equilibrio entre este desarrollo de alta calidad, entre este crecimiento de alta calidad y seguridad de alto nivel, al tiempo que prometía mantener un objetivo de crecimiento de aumento razonable de la cantidad y mejora efectiva de la calidad. Otra razón para las empresas extranjeras que estén reduciendo sus riesgos en el endurecimiento de la normativa china, esto es, como estamos viendo, el Consumer Confidence en China está cayendo a niveles que no hemos visto desde el 1992, y este es el gráfico del que estamos hablando ahora mismo, es decir, la cantidad de dinero que los inversores extranjeros están poniendo en China. Esto está siendo obviamente ejemplificado por la medida que Beijing decide modificar la ley de secretos de estados y la aplicación de una ley revisada que amplía su definición de espionaje. Esto pasaba durante el mes de junio del año pasado, y como estáis viendo, bueno, a partir de ahí, aquí mismo, si fue este punto más o menos del año pasado, fue cuando todavía empezó a venirse hacia abajo. De hecho, algunos analistas advierten que China corre el riesgo, como decíamos, de convertirse en el próximo Japón. La verdad es que este gráfico de crecimiento de la población, como estamos viendo, no está ayudando demasiado. Y estos analistas señalan que el envejecimiento de su población y la posibilidad de una recesión de balance, en la que las empresas y los hogares muy endeudados se centran en devolver la deuda en vez de invertir, como vemos en este gráfico, que ya lo habíamos visto durante la semana. Aquí tenemos la deuda al GDP, aquí tenemos la deuda de los households, aquí tenemos la deuda de las corporaciones no financieras, y como estamos viendo, bueno, es bastante elevada. Si esto se une a el cambio absoluto que estamos viendo de la población, que cada vez se viene hacia abajo, que es algo que también está sucediendo no solo en China, sino también en Estados Unidos y demás, que Estados Unidos tiene sus problemas, pero quizás no sean tantos como China, además que tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos y China se están enfrentando y que hay aquí una deglobalización, por así decirlo. Bueno, pues digamos que todo esto acaba por darnos con un escenario un poco de ¿qué sucederá, verdad? ¿Deberíamos poner dinero en China o deberíamos no?
Las empresas chinas, sin contar las instituciones financieras, tienen una deuda equivalente al 28% del Producto Interior Bruto, el nivel más alto de todo el mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Algunos economistas creen que las comparaciones con Japón son exageradas, pero muestran hasta qué punto se ha agriado el tono en torno a China durante el año pasado. Y esto todavía lo podemos ver por otra parte en estos próximos infográficos y gráficos. Este es el camino del crecimiento hacia China. Como estamos viendo, tiene un 18,33% del GDP, es el comercio electrónico más largo de todo el mundo, tiene las exportaciones de Estados Unidos más grandes también, número uno. 9 veces las biotech compañías acaban saliendo en los últimos 5 años, 3 veces en los patentes, 2,1 trillones en inversión en infraestructura hasta el 2025. El mercado más alto de los unicorns, se está buscando doblar el GDP en 15 años, están haciendo muchos robots y obviamente, bueno, pues los vehículos eléctricos, ¿no? Es decir, todo esto obviamente está ayudando. Aquí también tenemos otro gráfico muy interesante que nos explica qué pasa después de las deflaciones en China. Tenemos una recesión global y luego tenemos esta zona de deflación y a partir de ahí, tenemos esta inflación que se corresponde más o menos con un crecimiento positivo del GDP, por así decirlo, y luego de nuevo tenemos una recesión global, deflación en China, recesión global, deflación en China. Tenemos deflación en China aquí abajo y aún no hemos tenido una recesión global, una recesión en Estados Unidos, que quizás, sabéis que es un escenario que me acabo esperando, pero bueno, es muy posible. Esto es también el tanto por ciento, digamos, de peso que tiene en el MSCI World Index, ¿de acuerdo? Fijaros que Estados Unidos es el 60% de la inversión global, por así decirlo, mientras que China, que estamos a un 5, no va a ninguna parte. Está, digamos que para ser la segunda economía más grande de todo el mundo, vemos que la exposición la exposición de capital a China no corresponde muy bien, ¿verdad? Y esto nos hace preguntar, oye, pero entonces eso no es una oportunidad. ¿Qué carajo, Bernardo? Acábamelo por decir, ¿dónde están las cosas buenas de China? Bueno, y aquí empezamos a verlas. Fijaros lo que acaba de suceder, o lo que sucedía, entre el 2001 y el 2023, ¿de acuerdo? Bueno, hasta el noviembre. Las inversiones anualizadas en los mercados de China y Estados Unidos han devuelto de media China 8,63, el S&P 500 8,54. O sea que China ha devuelto más, una inversión en China ha dado más inversión del 2001 hasta ayer, por así decirlo, hasta el 2023 que Estados Unidos. Válgame Dios, no es esto interesante. Quizás se haya venido demasiado hacia arriba, quizás ahora con esta caída sea otra nueva, digamos, oportunidad. Y ese es el último gráfico del cual vamos a hablar ahora a continuación. Pero bueno, con todas estas cosas positivas, obviamente, lo que tenemos que darnos cuenta es que los inversores más optimistas o en el otro espectro, digamos, del mercado, él mismo sostiene que tras la caída de los precios de las acciones de China durante estos últimos meses, y no han sido pocos como estamos viendo, hay gangas por recoger, hay poco riesgo y mucha capacidad de revalorización. Este binomio, este gráfico que vamos a ver a continuación, la verdad es que está muy atractivo. Pero ¿cuánto tenemos que exponernos a ello? Ahora hablamos. Pero bueno, las acciones del índice del Hang Seng están cotizando a un precio medio de unas 8 veces. Fijaros, Alibaba está cotizando a 7,51. Y si nos vamos a nuestro gráfico, nos vamos a meter ahora en Coifin y vamos a mirar el MChai, que es el ETF de China. Y aquí lo tenemos, perfecto, ya estamos en el EV, no el EV, en nuestro PER. Y no sé si lo veis, ahora lo veis obviamente mucho mejor. Dejarme sacar esto, perfecto. Fijaros que desde los últimos, vamos a poner 5 años, 10 años, no me lo va a poner, pero 5 años sí que me lo va a poner. Fijaros que la media está en 13. Para la inversión en China, ¿de acuerdo? En este ETF, que es, digamos, este ETF pues tiene un 15% de Tencent, también de Alibaba, lo miramos ahora. Fijaros que la rentabilidad de los últimos 3 meses ha sido bastante subóptima en este caso. Pero bueno, y en un año ha sido un 27%. Fijaros que la media está en un 13, que también está barata, y actualmente pues estamos hablando de que de un 10, de un 9. Esto lo vamos a poder comparar directamente con a cuánto está cotizando el Nasdaq o cuánto está cotizando el S&P 500. Bueno, el S&P 500 ahora mismo está cotizando a una media, o estaba cotizando a una media de 19, que es quizás un poco elevado, es el doble de la media de China, y actualmente está cotizando a 20 y pico, ¿de acuerdo?
También esto se contrasta con el Nasdaq, el VGT. Sabéis que utilizo estos fondos en vez de Triple Q y demás, aunque no sé si podemos utilizar el índice per se. Bueno, lo vamos a dejar ahí más o menos. Estamos por encima de la primera desviación estándar, un 28, mientras que la media ha sido de un 24,5. No acaba ahí la cosa. Quiere decir, es que las valuaciones están realmente baratas. Si le echamos un vistazo al MCHI, cuáles son las acciones que tiene, bueno, nos damos cuenta de que ahí les tenemos. Tenemos Tencent, tenemos Alibaba, tenemos Pinduoduo, tenemos China Construction Bank, Meituan, NetEase. Bueno, tenemos ciertas acciones en las que podemos tomar nosotros nuestras pequeñas posiciones o simplemente podemos comprar, digamos, este fondo. Este fondo tiene un coste de 0,60 y paga un dividendo del prácticamente 3%. Pero lo que quiero decir es que, como estamos observando, está al nivel más bajo las valuaciones del MCHI en prácticamente 2 décadas. Ahí está. Es decir, si quizás obviamos un poco esta zona de la situación, tengo mala manía de no sacarme la cabeza cuando os enseño estas cosas, estamos cotizando, y no sé por qué no me lo quiero enseñar bien, pero bueno, da igual, porque es un ETF. Ahí tenemos prácticamente el nivel más bajo en 2 décadas. Las empresas tecnológicas chinas, obviamente ahora mismo suelen ser las favoritas de los cazadores de gangas, hablando desde Alibaba, por ejemplo, que están cotizando en Estados Unidos, están cotizando a un precio, como decíamos, de que un forward de 7,5, un forward de 8, forward de ahora mismo 7,5. Las acciones de Tencent, otra, vamos a ver cómo se escribe Tencent aquí, 0007, están cotizando a un forward de 15, que bueno, parece que tuvo una pequeña subida ahí, o una bajada, mejor dicho, de beneficios, porque antes estaban prácticamente cotizando a un múltiplo de 13. No nos hace falta imaginarnos a cuánto está cotizando Apple, a cuánto está cotizando Nvidia, a cuánto está cotizando Meta. Bueno, pues y aún siendo Meta también una de las más baratas, como estamos viendo, está cotizando a 26. Los 7 magníficos, estos valores que están repuntando el mercado mundial. Es decir, porque sabemos que el S&P 500 responde al 60% del mercado mundial, como acabamos de ver ahí atrás, y estas acciones responden a prácticamente el 30%. Así que estaríamos hablando de un 15, un 20% del mercado mundial son estas acciones que tienen estas valuaciones realmente altas. Y acabamos de ver quizás las más bajas, pero si nos pasamos a Apple, a Microsoft, a Tesla, a Nvidia, estamos hablando de más de 30 veces, más del doble de estas de evaluación, por así decirlo. Y también existe la posibilidad también de que los bajistas chinos se queden sin fuerza, es decir, que la gente deje de entrar en corto. Según una encuesta reciente de Bank of America, las posiciones cortas en las acciones chinas eran las segundas más solicitadas por los gestores de fondo de todo el mundo. La más concurrida era obviamente comprar los 7 magníficos. Problema. Mucho de todo lo que estamos hablando va a depender de la política. Sabemos que China necesita un gran paquete de estímulo fiscal para volver a reimpulsar su economía. El crecimiento económico chino sigue siendo impresionante en comparación con los niveles mundiales, pero como veíamos al principio de nuestros gráficos, es mucho más débil de lo actual y necesitamos volver a reiniciar eso. Claro, preocupación. ¿Va Xi Jinping a darnos ese aleluya? Goldman Sachs espera que China, por ejemplo, crezca en casi 5%, 4,8% en el 2024, por debajo del 5,3% previsto para ese mismo año. El banco predice que para el 2030 el crecimiento se situará en torno al 3%. Entonces, claro, si te paras de un 5% al 3% en los próximos 5 años, estás desacelerándote. ¿Hasta qué punto te está mereciendo la pena este riesgo con esta desaceleración económica, por así decirlo? Hasta ahora, como decíamos, Beijing se ha mostrado reacio a lanzar un bazooka fiscal y en su lugar ha impulsado una serie de cambios parciales para aliviar la presión sobre los promotores inmobiliarios y las tensas administraciones locales. La economía china no es lo único que le quita el sueño a los posibles inversores e inversores actuales chinos, sino que los cambios de política de Beijing pueden tener enormes consecuencias para el mercado. El desplome inmobiliario comenzaba cuando el gobierno intentaba reducir la deuda del sector, la represión de las empresas de Internet, iniciada hace unos 3 años, provocaba una enorme caída de las bolsas y de hecho significaba, no sé si os acordáis, pero Alibaba en su momento, en esos 315, ahí es donde justo el gobierno chino le dijo, tú no, bicho. $315 valía Alibaba y desde entonces por el gobierno chino, porque no le dejó lanzar el Ant IPO y etcétera, etcétera, hizo que Jack Ma fuese expulsado, etcétera, etcétera. Claro, entonces es muy complicado, va a depender mucho de qué tipo de exposición de riesgo queráis encontrar a la hora de invertir o no en China. Si le preguntáis a alguien que quizás
tenga un apetito por riesgo más elevado, decir sí, all in en China. Si le preguntáis a Jack Ma, os va a decir ni un duro, ni una peseta, ni un euro, ni un dólar meto yo en China. Claro, Jack Ma sabemos que había sido expulsado por directamente Xi Jinping. Esto quizás no está tan fresco en nuestra memoria, pero si echamos un vistazo hacia un par de semanas, el poder de la política de China nos daba otro coscorrón. Había una propuesta de modificación de la normativa que iba a limitar el gasto en videojuegos y eliminaba más de 60.000 millones de dólares en valor de las acciones de Tencent, NetEase, etcétera, etcétera. ¡Pum! Así, simplemente porque Xi Jinping se levantó un día con dolor de cabeza y dijo, no más videojuegos, ¡pumba! Y eso es riesgo. Por otra parte, también tenemos los políticos estadounidenses que están presionando a los fondos indexados y a las empresas de capital de riesgo que excluyen a China de sus carteras, instando a Wall Street a romper los lazos e intentando directamente paralizar con sanciones como con Nvidia y con demás las inversiones de las empresas más prometedoras del país. Entonces, ¿qué hacemos con China? ¿Es momento de comprar o es momento de vender? Obviamente esto no es ni una recomendación de compra ni de venta, sino todo lo contrario. Estamos aquí hablando. Dejadme saber también en los comentarios. Dentro de los comentarios encontraréis más comentarios que os van a poder dar más ideas de inversión o quizás os van a dar a poder otro punto de vista. Podéis discutirlos. La verdad, yo os leo y os contesto a todos, lo sabéis, así que dejadme saber qué opináis. Pero aquí viene mi opinión y sí, creo que hay que invertir un poco en China, aunque no creo que haya que invertir en ninguna compañía en concreta. Hay que invertir un poco en la economía china, porque creo que la capacidad de revalorización versus el riesgo que estamos corriendo a día de hoy, este binomio está bastante atractivo. Y bueno, aquí tenemos este gráfico, como os decía, bastante interesante, ¿no? Que por una parte, y esto se utiliza mucho a la hora de invertir pues, en fondos o en ETFs, o si tenemos un portfolio de varios compartimentos que intentamos buscar una menor correlación con una mayor revalorización, pero bueno, sin liarnos demasiado. En este eje tenemos el cachín, el tanto por ciento de dinero que hacemos. Y en este otro eje tenemos la volatilidad. La volatilidad podemos definirla como el riesgo o podemos definirla como lo que es la volatilidad. La volatilidad, sabéis que es la volatilidad. No nos vamos a... ¿Podría ser beta? No, esto es volatilidad. Es parecido, pero similar. La volatilidad, es decir, el cambio brusco de valor de un activo. ¿De acuerdo? Y como estamos viendo, si tenemos un 100% de China, tenemos una capacidad de unos beneficios anualizados de 8,5%, ¿vale? Y tenemos una volatilidad de aproximadamente un 16,6%, ¿vale? Si reducimos un 99% de China, como estáis viendo, vamos aumentando rentabilidad y vamos reduciendo volatilidad abajo. Y aquí encontramos, esta línea es la línea la línea eficiente, por así decirlo. Aquí está, Efficient Frontier. Esto es un ejercicio que se puede hacer, si queréis, en otro vídeo aprendemos a hacer, como la verdad es bastante interesante, aunque muy práctico, aunque es todo teórico, ¿de acuerdo? Siempre estamos buscando los datos de correlación de unos activos con otros, la volatilidad que los mismos tienen, etcétera, etcétera. Y como estáis viendo, aquí nos dice que lo mejor, ¿de acuerdo? Esto es según JP Morgan, si mal no me equivoco, y esto es un estudio que han hecho durante las últimas semanas. Lo mejor para los próximos años sería tener un 90% invertido en el mundo en general, MSCI World, por ejemplo, MSCI World. Esto es un activo que Bernardo no tiene. Bernardo tiene prácticamente todo en Estados Unidos, aunque ahora está intentando diversificar mucho más contra Europa, quizás algo también contra India y sobre todo contra el norte de Europa. Y luego, por otra parte, el 10% de China. Y esto sí que se me hace interesante. Concho, yo no digo de comprar acciones de Alibaba, porque quizás Alibaba, el gobierno chino, pues justo la tiene ahí entre frente y frente y hay más riesgo, hay mucho riesgo que el gobierno chino vaya directamente contra Alibaba. O no, Jingdong, me gusta muchísimo Pinduoduo, lo sabéis. También tenemos Tencent, tenemos Baidu, tenemos etcétera. Y luego tenemos las compañías no tecnológicas, que siempre está bien pues tener esta correlación. Entonces, invertir un 10% en este, como le decíamos, MCHI, que es el MCI de China, ahora lo volvemos a poner, no me parece mala idea. Y a lo mejor decís, hombre, un 10% de mi portfolio es bastante. Bueno, y aquí es donde cada uno va a entrar con, digamos, lo que le apetece. JP Morgan, como estamos viendo, está aparentemente recomendando este 10%. Yo quizás también pienso que un 10% es demasiado, pero bueno, podemos empezar con un 2%, con un 3%, mojar un poco los pies. Si nos apetece realmente invertir en China, si queremos tener esta exposición, como os decía, no es a una compañía en concreto, que puede haber oportunidades o no, pero puede haber también mayores riesgos de desaceleración, sino, bueno, directamente a lo que es la economía, al futuro crecimiento,
y ya no todo al futuro crecimiento, como estamos viendo, porque hay una clara desaceleración de GDP, sino al cambio de mentalidad de Mr. Market, porque sabemos que Mr. Market es maníaco depresivo. Y unos días está maníaco y otros está depresivo. Con China está súper depresivo. Ahí atrás, hasta finales de diciembre, estaba ultra maníaco con Estados Unidos. Ahora se ha vuelto a relajar un poco. Volverá quizás a estar depresivo con Estados Unidos. Volverá a estar maníaco con China. Who knows? No podemos adivinar efectivamente el futuro, pero lo que podemos hacer es efectivamente tener esta exposición a China, que no parece una mala idea. ¿Cuánto exactamente? Como sabéis, pues JP Morgan nos recomienda un 10%. Quizás podemos poner un poco menos, quizás podemos poner un poco más. Eso me lo dejáis saber en los comentarios. Además de, si tenéis acciones chinas, si tenéis acciones de Alibaba, si queréis comprar más acciones de Alibaba, ¿por qué creéis que Alibaba se puede llegar a revalorizar? O Jingdong, o quizás Baidu, o quizás saliéndonos directamente yendo a Pinduoduo, a los mejores. Meituan también es otra opción súper interesante. O nos olvidamos de China y nos vamos directamente a Hong Kong, que también se está viendo muy castigada, aunque no tiene mucho que ver, aunque Hong Kong ahora mismo ya es China. Es todo, como veis, muy complicado, con lo cual siempre vamos a querer que metamos capital en estas regiones más complicadas. Siempre vamos a buscar mucho más de un 15% anualizado durante los próximos 3-4 años. Vamos a querer buscar al menos pues, un 20 o un 25%, en mi opinión, porque si no, este binomio de riesgo-beneficio quizás no nos acabe mereciendo mucho la pena. Como siempre, me he extendido un poco más de lo necesario, pero espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que hayáis disfrutado. Dejadme saber en los comentarios qué opináis, si realmente estáis comprando China, si realmente no estáis comprando China. Espero que tengáis un fin de semana fantástico, que hagáis muchísimo cachín. De todo corazón, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Deseándoles lo mejor, señoras y señores. Como siempre, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.